Hasta hace no mucho, el argumento constante de los movimientos liberales y progresistas en temas como el aborto o la ideología de género, por ejemplo, es que quienes nos oponíamos o nos oponemos a ellos, lo hacemos simplemente por fanatismo religioso y porque no le hacemos caso a la ciencia. Pues, sorpresa, la razón por la cual existen tantas teorías de la conspiración sobre vacunas, sobre cirugías, la industria farmacéutica, etcétera, y muchas de esas, entre comillas, teorías de la conspiración no son teorías, son realidades, provienen del hecho de que la ciencia ha ido perdiendo credibilidad no como disciplina. No es que la física, la química, la medicina, la biología, como disciplinas hayan fallado. No, los que han fallado son aquellas personas que han hablado a nombre de la ciencia, traicionándola. ¿Y a qué me refiero? Un periodista investigador del New York Times, Jesse Singal se llama, hace poco escribió un artículo hablando de cómo las asociaciones científicas norteamericanas, en su afán de ponerse en línea con el dogma de la ideología de género, especialmente en el tema de los transgéneros, han minado, han socavado la credibilidad de la ciencia de una manera tremendamente peligrosa. Y él pone, específicamente señala el tremendo consenso científico de organizaciones científicas, los que se declaran representar organizaciones científicas, cómo hubo este enorme consenso hasta hace relativamente poco a favor de la transición de género y de la medicina y la psicología que apoyaban como algo que ha demostrado que definitivamente mejora la salud psicológica y física de los jóvenes que, siendo menores de edad, deciden recibir transición de género, o cambio de sexo, como quieren llamarlo, a través de hormonas y de cirugía. Y Singal, que es un periodista liberal, no es un periodista conservador, no es un periodista del New York Times, pero Singal dice que pone como ejemplo un reciente comunicado de la Sociedad Norteamericana de Cirujanos Plásticos, sus siglas en inglés ASPS. De pronto ha publicado un comunicado hace poco, hace unos 10 días, un pronunciamiento diciendo que como asociación de médicos cirujanos plásticos, la ciencia ha demostrado que la transición de género de menores por medios quirúrgicos, o sea, las operaciones de cambio de sexo, literalmente, son completamente desrecomendadas y que como institución científica se oponen a ellas. Y la AMA, la American Medical Association, o sea, la Asociación Médica Norteamericana, también ha publicado un documento cuestionando el valor de la cirugía para menores, algo que se había impuesto prácticamente como un dogma y que había forzado a múltiples instituciones de esta naturaleza, que supuestamente hablan a nombre de la ciencia, que supuestamente hablan a nombre de la medicina, y que lo que han hecho básicamente es justificar un procedimiento que es un crimen científico. Singal señala cómo todo esto comenzó con el informe CASS, ¿no? CASS. Fue un informe publicado en el 2024, lo mencioné entonces en mis puntos de vista. Fue un informe comisionado por la Secretaría de Salud, el Departamento de Salud del gobierno inglés, para que investigara si es que de verdad había evidencia a favor de las intervenciones ya sean hormonales, ya sea quirúrgicas, para menores, incluyendo niños, que decían que tenían que transicionar y que dogmáticamente se había llegado a la conclusión, entre comillas, científica, ahí es donde van las comillas por si acaso, de que era muy importante hacerlo. Y una poderosa organización británica,
levantaba una cantidad enorme de fondos de empresas para financiar a los papás que querían que sus niños y adolescentes, pero también niños, fueran sometidos a bloqueadores de la pubertad, unas hormonas que tienen consecuencias fatales en el sentido de irreversibles, ¿no? Pero sí matan buena parte de la naturaleza de estos niños. Y resulta que este informe, presidido por una de las expertas más importantes en este terreno, la doctora Hilary Cass, por eso que se llama el informe Cass, concluyó de forma completamente clara de que no hay ninguna evidencia científica que justifique una aproximación tan agresiva como los promotores de la ideología de género quieren. No existe. La consecuencia de este informe fue que los países de la Unión Europea prohibieran la transición de menores de edad. Entonces los adultos pueden hacer lo que quieran. Entonces, cuando vemos que los mismos científicos, los mismos médicos, están teniendo que dar pasos atrás después de haberle refregado en la cara de todos, en la tuya y en la mía, que la transición de género era científicamente corroborada, uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo pueden esperar estas organizaciones que el mortal común y corriente confíe en la ciencia? Cuando una vez más la duda no es en la ciencia, es la ciencia nos llega a nosotros como, hermanos. Nadie se pone a investigar solo directamente en biología o en medicina. Confiamos en quienes dicen representarlas, confiamos en los médicos, confiamos en los expertos en las distintas ramas de medicina, ¿no? Lo que dice un cardiólogo, lo que dice un especialista en hormonas, lo que dicen los especialistas. Y cuando los especialistas se dejan presionar por la ideología y usan el nombre de la ciencia, entonces que los liberales y progresistas no se quejen de que hoy en día existen todas estas teorías de la conspiración en contra de las vacunas, en contra de estas aplicaciones científicas. Estamos yendo a un mundo irracional. Estamos yendo a un mundo irracional en parte, es verdad, hay mucho riesgo de eso, de teorías de la conspiración, pero es por culpa de ellos. Ellos fueron los que socavaron la credibilidad de la ciencia utilizándola por razones ideológicas. Y lo mismo vemos con otras instituciones, por ejemplo, la American Bar Association, la asociación de abogados, el colegio de abogados de Estados Unidos, digamos así, ha tenido que dar marcha atrás también en el apoyo a la legalidad de las intervenciones de menores, precisamente después de haberlas apoyado fanáticamente como la forma más justa de aplicar la ley. Esto es la razón por la cual, hermanos, cuando nosotros veamos que una organización, el Colegio Médico del Perú, como sucede en el Perú, de pronto se pronuncia a favor de prácticas que son debatibles y que tienen una fuerte carga ideológica, el aborto, la contracepción, la ideología de género, hay que desconfiar, no de la ciencia, sino de quienes la están manipulando por una razón política o ideológica, por conveniencia material, económica, o por cobardía ante la presión de grupos de poder. Y es importante advertir a los científicos que tienen todo el derecho del mundo de tener sus propias opiniones ideológicas, pero que en el momento en que tratan de manipular, torcer, distorsionar la ciencia y utilizar su púlpito de científicos para justificar sus posiciones ideológicas, no están dándole credibilidad a sus posiciones ideológicas, están quitándole credibilidad a la ciencia que dicen representar. Que tengas un buen día.